alguna opinión el superpibe Iván Jagroski, que está con nosotros. Ahora sí, formalmente, ¿cómo le va, Víctor Hugo? ¿Qué tal, Luli? Sí, un par de cuestiones tienen que ver más con la integralidad, Víctor Hugo, de la situación y lo atípico de lo que estamos hablando. Lo primero es que las decisiones que hoy se están debatiendo en el Ministerio de Hacienda y que también se discutieron durante los días anteriores, estamos hablando, por ejemplo, lo que es la quita del IVA para algunos productos de la canasta básica, lo decidió una gestión económica que ya no está. Ya arrancamos en una situación muy atípica para lo que es la gestión pública, que es una gestión económica, toma una decisión y en el fin de la semana en el que tomó esa decisión, cambia el equipo de Hacienda. Pero eso es tu buena voluntad porque vos estás queriendo respetar que las decisiones las toma el gobierno y no el Fondo Monetario Internacional, que está por encima del gobierno. No, eso sin duda. De hecho, cualquier economista hoy dice la botonera de la economía la tiene el Fondo Monetario Internacional. Pero digo, en virtud de la formalidad de la gestión pública, el equipo de Nicolás Dujovne, que es el que había en disconformidad tomado la decisión de los anuncios del presidente del día martes, ya no está. Está Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Acá hay otra cuestión que es, el gobierno quiere seguir narrando por esta idea de perdurar, de llegar, esto es lo que quiero decir, el plan llegar a octubre y a diciembre, que hay una modificación en el esquema de Hacienda porque tomaron y escucharon el mensaje de las urnas. Es algo sorprendente porque el ministro de Hacienda que toma el lugar de Nicolás Dujovne es el ministro de una gobernadora que fue rechazada por 7 de cada 10 bonaerenses. Entonces, en ese sentido, hay un problema narrativo en el gobierno que, bueno, es producto, por supuesto, de la crisis y de la derrota. Y habiendo tenido que hacer un trabajo bastante más sencillo que el de ministro del gobierno nacional. Es decir, es más accesible lucirte con un trabajo en la provincia porque vos no tenés que dictar políticas que gravitan en la vida de todo el país. Pero aún así, Lacunza viene con un perfil muy modesto, teniendo en cuenta cómo le arruinó la vida a los docentes, cómo los atacó, cómo mintió sobre ellos, y también a los médicos. Por citar dos de los ejemplos, la gente del SICOP estuvimos pasándose en la columna su palabra, todos ellos son gente malherida por la gestión de Lacunza. Mire, Víctor Hugo, me disparó algo lo que dijo usted recién y es, Lacunza había sido el designado por María Eugenia Vidal para debatir con Axel Kicillof en materia económica en la provincia de Buenos Aires. Es decir, igual hay una lógica en esto. Era un gesto de indiferencia y de soberbia. Exactamente. Claro. No era un gesto atineo. Por más que los dos sean economistas, no se trataba de economista contra economista, sino que lo bajaba a Kicillof al lugar de un ministro para no ser ella, en pleno ataque de soberbia, la que se ocupase de hablar con Kicillof. Y es que uno tiene el peso del rival que elige también, ¿no? En ese sentido. Entonces, Kicillof, ahí me parece que hubo una apuesta muy grande de Kicillof que le terminó saliendo bien, que es, dijo, yo no voy a polarizar o no voy a enfrentarme a Macri. Yo voy a hablar de Vidal. Y viene hablando de la gestión de Vidal hace muchísimo tiempo, le terminó dando resultados. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La modestia de la que usted habla también se determina porque imagínense si, pongamos un nombre que siempre orbitó al gobierno nacional, faltan 70 días, Macri perdió por 17 puntos, ahora le quiero contar cómo va el escrutinio provisorio, recuerda que Carrió habló de narcofraude, etcétera, estamos siguiendo minuto a minuto, provincia por provincia, el escrutinio provisorio, hasta hoy a la mañana eran 17, ahora ya son 19, las provincias, les quiero dar los datos en instantes nada más, pero imagínense que lo llaman a Melconian. Que ya dijo que no varias veces. Y le dicen, digo Melconian como podría decir cualquier otro nombre, Carlos, por favor, hacete cargo del Ministerio de Economía durante estos 70 días. No hay forma, no hay manera de que alguien que está fuera del gobierno acepte en un escenario de esta naturaleza hacerse cargo de los últimos 70 días de una gestión que va a quedar en la historia con una gestión muy, pero muy mala en materia económica. Sí, Luli, perdón. Sí, no, yo tengo una pregunta con respecto a lo que decía, recién la mencionaste a Elisa Carrió. ¿Es la nueva jefa de campaña de Juntos por el Cambio? No, ahí lo que hay es una falta de autoridad política, como lo hubo durante todo este tiempo, entre todas las figuras que no se consideran, yo lo digo esto descriptiva, no valorativamente, siempre dije que Macri iba a ser el candidato y que Vidal y Larreta no iban a desdoblar porque Macri era el dueño del partido, no era el jefe. Cuando vos no tenés aliados políticos y tenés o los considerás empleados o algo muy similar a eso,
Cuando perdés la autoridad de los resultados de la gestión corporativa, esto poniéndolo en términos empresariales, por supuesto, te pierden el respeto. Como no hay, esto me lo dijo un dirigente de PRO la semana pasada, me dice, lo único que cohesionaba este espacio era la expectativa electoral, es decir, que ganaba elecciones. En momento de derrota, en momento de repliegue, no hay nadie que quiera ponerse al frente a defender a una gestión en la que no cree, porque no hay expectativa electoral. La única, pero porque está en una cruzada celestial propia, que quiere poner la cara en momentos de esta naturaleza de la manera tan beligerante como lo ha hecho, es Elisa Carrió. No hay... Viste que se dice que en política vos ocupás, o los lugares los ocupás vos o los ocupa otro. En este caso Carrió ocupa un lugar que no quiere nadie. Pero hay que ver cómo la miran, ¿eh? El otro día en el CCK, bueno, la forma torva de mirarla de Patricia Bullrich. Por ejemplo. Y la seriedad de estatua de Vidal eran espantosos, no sé. Sí, a mí me preocuparon más, Víctor Hugo, las risas del auditorio cuando celebró la muerte de... ¿No fueron más de nervios que otra cosa? ¿De incomodidad? Esa risa incómoda de no saber cómo fue el paso. Siempre la claque recorre a veces un camino de esa naturaleza. Le da como vergüenza ajena y se ríe. Es probable que haya sido eso, pero de todas formas queda la historia. Yo no había visto una cosa más espantosa. Hablando además de alguien que parecía ser, dice ella, amigo. Le tenía cariño. Ella era amiga de la Sota, pero menos mal que se murió de la Sota. Era amiga del señor Soria, pero menos mal que lo mataron. Es una cosa terrible como comportamiento. Además, traerle ese dolor de nuevo a una familia que seguramente nunca podrá cerrar ese tipo de heridas, pese a que son personas tan lúcidas, tan capaces y tan respetadas. De todas maneras, hay un dolor muy grande y para siempre. ¿Por qué vas a sacudirlo, a revolverlo? ¿Cuál era la necesidad? Es decir, no hay nada que lo justifique. Correcto. Pero ni siquiera era parte de un discurso coherente que te fuera llevando legítimamente a poner ese ejemplo. Mire, yo así recién cuando conversábamos nosotros, y estoy anotando, Carrió tiene algún tema, no sé si decir o no resuelto, o a resolver, o también espiritual, o lo que sea con la muerte, porque ella se rió de la muerte del gringo Soria, de Carlos Soria, del asesinato, ¿no? De la Vos muerte. tenías, creo, preparado algo para el domingo. Yo lo habíamos preparado, sí, pero lo voy no a utilizar yo en la columna. Ah, bueno. Es una especie de un combo, como le decimos nosotros, de menciones a la cuestión de la muerte de Elisa Carrió. De la Sota, ¿usted la recordaba recién? Bueno, yo duermo mucho más tranquila desde que ese hombre no está, por Néstor Kirchner, y si no me alejo, la burla a la muerte de Santiago Maldonado cuando dijo lo de Walt Disney, previo a las elecciones 2017 de la Ciudad de Buenos Aires. Breve, Víctor Hugo, para terminar, un par de datos. El primero, mucha expectativa en el frente de todos de ampliar la diferencia de cara, o sea, en octubre, de cara a lo que fueron las PASO. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Bueno, para mí el más importante hoy es que hay un grupo de intendentes del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, donde además Alberto Fernández va a seguir haciendo campaña en esa provincia fundamentalmente para ampliar, para achicar la diferencia en Córdoba y ampliar la diferencia en ¿Es la provincia en la que peor le fue al frente de todos? Es la provincia... no, te diría que Capital le fue peor, a ojo te lo digo, pero no me estoy acordando. Capital le fue mejor que en ningún otro lado a Macri. Exactamente. Pero quiere seguir achicando la diferencia, y estamos hablando de categoría presidente, por supuesto, hay un grupo de intendentes del Partido Justicialista, en realidad, que están pidiéndole enfáticamente al gringo Juan Schiaretti que manifieste su apoyo público a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Sería fuerte. Ya es jaque mate, o bueno, está en jaque, sería jaque mate. Último dato, Víctor Hugo, escrutinio definitivo en 19 provincias. Hasta hoy a la mañana salió una nota que decía 17, se incorporaron 2 en las últimas horas. Hasta el momento la diferencia es de 0.32% más para Alberto Fernández y de 0.18% más para la fórmula Macri-Pichetto. Es el escrutinio definitivo hasta el momento con menor diferencia con el provisorio de toda la historia argentina. Es decir, en la otra punta de la razón de lo que había manifestado los adláteres, si se quiere, del gobierno nacional con el fraude K, sumados a Elisa Carrió y algunos dirigentes de la coalición cívica, todo lo contrario, es el escrutinio definitivo con menor diferencia de toda la historia con el escrutinio provisorio.